Escuela Digital. Estamos ya en nuestro último bloque, Sonia, y es bueno aprender o hablar de tecnología con las personas que no manejan muy bien la tecnología. Y ese es su siguiente invitado. Así es, nuestro siguiente invitado es aquella persona que le explica en sencillo a quienes no conocen el uso de la tecnología, no porque no quieren, sino porque a lo mejor no han tenido la oportunidad de que alguien se los enseñe en fácil o se lo comunique en fácil. Roberto Esteves, ¿cómo estás? Tú eres gerente de Enmasap y eres un científico de datos, eres un apasionado por la disrupción y la innovación tecnológica. Dime, ¿cómo se logra eso en Ecuador? Que como yo te decía, a veces es un poquito complicado hablar de tecnología. Hola Sonia, ¿cómo estás? Encantado de estar en el espacio. A mí me encanta siempre ayudar o explicar y participar en eventos donde podamos llegar a la base de la pirámide o a democratizar los conocimientos. Entonces tú me hablabas y voy a ir un pasito más atrás, ¿no? Hay una percepción o hay un paradigma que nos hemos creado acerca de la tecnología que es difícil y que no es para todos. Y por ejemplo, yo enseño mucho lenguajes de programación, enseño a programar a las personas. Y hay esa creencia de que aprender a programar es muy difícil y que solamente es para los informáticos o para los que han estudiado ingeniería de sistemas, cuando la verdad en el mundo todos estamos programando. La verdad es que en el mundo que todos estamos programando, así sea el control remoto para apagar el televisor después de 2 horas, o así sea el control del acondicionador de aire para que suba las aspas o mueva las hélices, esa ya es una lógica de programación porque estamos utilizando una interfase que me permite comunicar con un dispositivo a través de un comando. Este comando puede ser los botones del control remoto y cuando hablamos de programación, estos comandos son textos que yo escribo en la computadora. ¿Cómo yo enseño o trato de llegar a enseñar programación a profesiones tan dispersas como un economista, un geólogo, un médico, un ingeniero comercial, un estadístico, un informático? Yo hago la siguiente analogía. Cuando te dijeron, Sonia, que tienes que aprender a hablar inglés o te enseñaron a hablar inglés, tú no me dijiste, yo no sé hablar inglés o no puedo aprender a hablar inglés porque soy periodista. Nunca se nos hubiera ocurrido decir no puedo aprender a hablar inglés porque soy periodista. Es la misma lógica para aprender a programar o aprender tecnología. Es aprender un lenguaje nuevo, aprender un idioma nuevo. Y cuando yo enseño a programar, yo les digo a los alumnos, vamos a aprender un idioma nuevo y lo enseñamos de la misma manera. Te enseño un vocabulario, que son palabras especiales. Luego te enseñamos sintaxis, que cuando nos enseñan a hablar es cómo formamos oraciones. Y yo con las palabras nuevas que te enseño de este lenguaje de programación, miren que la palabra es lenguaje, inclusive, es una nueva lengua. Yo te digo, con estas palabras que te enseño, que es el vocabulario, cómo construyes frases y estas frases se llaman instrucciones. Y una consulta, Roberto. Un geólogo, un médico, ¿por qué se interesan en aprender a programar? Ejemplo, un geólogo. Un geólogo actualmente tiene acceso a tecnologías que no tenían hace 10 años. Por ejemplo, un satélite, a imágenes de satélite. ¿Y cómo te conectas para usar esas imágenes de satélite? Usando un lenguaje de programación que se llama Python. Entonces, el geólogo, aparte de sus conocimientos que tiene que tener de la estructura de los suelos, de cuencas, de los ríos, etcétera, puede utilizar, por ejemplo, un caso que me tocó ayudar, cómo detectar deslizamientos de tierra o cómo predecir deslizamientos de tierra en zonas donde no hay alguien que te lo alerte, porque hasta ahora alguien te alerta y te dice hay un deslizamiento de tierra, pero utilizando fotografías, ¿cómo puedes predecir deslizamientos de tierra? Entonces, para eso necesitamos fotos e ir viendo cómo cambia la composición del terreno para poder estimar o predecir con cierta cantidad de tiempo que en alguna zona va a haber un deslizamiento de tierra. Entonces, te conectas a un satélite que ya está disponible a bajarte imágenes de alta resolución y de alta calidad para que los geólogos lo puedan. No es geólogo, no es geólogo el término, no es geólogo la profesión, pero por ahí va. Para que puedan. Cada profesión hoy en este momento tendría muchas posibilidades de hacer estos cursos de programación porque realmente nos llegan muchas herramientas así. Estamos en esta época en que ya muchas nuevas herramientas van a necesitar este tipo de habilidades.
Es correcto. O sea, estamos en un momento donde la tecnología está al alcance de todos, muy barato, ¿verdad? Y con un alto poder de procesamiento. Tenemos acceso a computadoras muy potentes por un precio muy chiquito. Tenemos acceso a computadoras muy potentes y eso es lo que se llama la nube. Entonces, la nube es tener acceso a computadoras muy potentes, a guardar muchísima información a precios muy chiquitos. Entonces, para poder hacer uso de estas posibilidades, tenemos que tener cierta capa de aprendizaje. Entonces, imagínense los doctores que guarden fotos de radiografía que no le entran en su computadora porque ocupan mucho espacio. Los tengo que mandar a la nube. O los geólogos, como tú dices, ¿no? Estas imágenes satelitales, también tengo que aprovecharme de las tecnologías que están disponibles y la habilitación de estas nuevas tecnologías a veces se da por aprender un lenguaje de programación, que en este 2022 aprender un lenguaje de programación es como si me dijeran, vamos a aprender a hablar inglés. Y nadie Roberto, dice, no sé hablar inglés porque soy médico. Nadie dice eso. Roberto, no sé si tal vez entiendo bien lo que me tratas de decir, pero voy a ponerte un ejemplo. Cuando hablas de que todos programamos, el trabajar en una hoja de cálculo, un Excel, es programar, ¿verdad? Por supuesto, porque tú introduces datos en la Datos computadora para que me esperando sume, que la me computadora te dé un reste, resultado. me dé un resultado. Tal cual, Exacto. Entonces, tal cual. realmente estamos programando siempre, pero parece que ahora las tecnologías obviamente son más amigables porque hay iconos que permiten hacer lo que antes en DOS, por ejemplo, no sé si tú Yo recuerdas, tú eres más lloraba. joven, Yo tengo había cierta que edad meter también. letra por letra y eso de alguna manera complicaba mucho más. ¿Es correcto? Es correcto, la programación está evolucionando. Como tú Ujú. bien dices, antes de OS teníamos que escribir cosa por cosa, El luego se punto fueron de punto. simplificando las instrucciones, luego se siguen simplificando y ahora hay una tendencia que se llama no code o no código. Entonces tú ya puedes desarrollar aplicaciones, soluciones sin usar código, pero tienes que tener la lógica para resolver problemas, que eso te da aprender a programar, te da la lógica, como aprender matemáticas, ¿no? Aprender una integral que de Claro. repente nunca lo usaste luego del colegio, pero te da la lógica para resolver problemas. Un editor de video, por ejemplo, también es algo que programo para que vaya haciendo el corte, la claridad, etcétera, que de alguna manera lo voy haciendo por medio de iconos. Ahora, esta tecnología amigable en el Ecuador, ¿cuánto se está desarrollando o cuánto la gente se está interesando por esto, Roberto? Bueno, hay una tendencia global, ¿no? Que al final del día siempre terminamos nosotros como Ecuador enganchándonos con ciertos años, meses o días de diferencia, pero hay una tendencia, usted decía, de utilizar herramientas no code. O sea, ya no tienes que saber líneas de código para poder desarrollar soluciones de ciencia de datos, aplicaciones móviles, páginas web. Una eh, consulta, Roberto. Esto aplicaría, por ejemplo, en el caso de los emprendedores, estos famosos servicios, como por ejemplo para crear un funnel de ventas, para hacer un tema de mail masivos, en que no tienes que poner datos, sino que coges, como dice Freddy, un icono, pones con otro icono Correcto. y En hay este una momento copia. ya tienes un montón de herramientas que siendo emprendedor y no tienes mucha plata para invertir, no te digo cero, tienes que tener algo para invertir, al menos tu tiempo. Ya hay herramientas que te pueden permitir crear tu sitio web, mandar correos electrónicos a bases pequeñas, Hacer cosas automatizar automáticamente. el envío de correos electrónicos. Ya hay herramientas. No voy a decir ninguna, porque después van a decir que yo estoy casado con alguna. Pero es cuestión de poner en Google herramientas para mandar correo electrónico y tienes un montón de opciones que te dan una capa gratuita. Hasta 2.000 envíos, por ejemplo, al mes. Entonces, para un emprendedor, imagínense que yo vendo zapatos por Instagram, me sirve. Y ojo, y esto es importantísimo, la herramienta no sirve, no nos sirve de nada si no tengo datos. Ujú. La herramienta, cualquiera que sea, puede ser la última, la más cara, no me sirve de nada si no tengo datos. ¿Y Entonces, si esos yo quiero, datos, de dónde los saca el emprendedor? imaginémonos que yo vendo zapatos por Instagram. Imaginemos. Entonces yo te vendo zapatos. Yo debería registrar que le vendí a Sonia, qué talla de zapatos, qué color de zapatos, cuándo le vendí, y de repente empiezo a preguntar otras cositas adicionales como, ¿tienes hijos? ¿Tienes esposo? ¿Tienes mascota? Y más adelante esos datos me van a permitir enviarte un email. Ya que me compraste zapatos rojos, para tu esposo le voy a vender un cinturón negro que combine con tus zapatos. Porque en esa captura de datos que te hice,
yo empecé a preguntar cosas adicionales que me podrían hacer de lo que se llama un cross-selling o un upselling, donde aparte de los zapatos te vendo una cartera. Entonces, la herramienta como tal es eso, una herramienta para nosotros usarla. Es decir, vas creando tu propia base de datos dependiendo del interés que tengas. Es correcto. Eso es lo básico y lo inicial que nosotros necesitamos, y es lo que me gusta también hablar cuando hablo con startups o emprendedores. A veces no tenemos esta conciencia de que todo parte de tener datos, ¿ya? Y de ahí viene la capa de herramientas. Un minuto porque se nos acaba el tiempo. Se nos va rápido cuando nos divertimos. Hay que programar de otra forma este tiempo. ¿Qué pueden hacer las personas que están interesadas en hacer este tipo de cosas, sobre todo profesionales, e ir y hablar contigo para que asesores en este sentido? O sea, a mí me pueden buscar en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, me llamo igualito, Roberto Esteves, ahí estoy. Ahí me encanta hablar, soy bastante conversón, como se dieron cuenta, tengo muchas cosas que contar y la verdad que no soy de, si no me pagas, no te cuento, y me encanta hablar realmente. Mi razón de ser es enseñar, ¿vale? Me encanta enseñar. Entonces, yo estoy muy abierto a que si me preguntan algo, yo contesto en la medida de lo posible. No, si me preguntan cómo operar a corazón abierto, no, pero dentro de mis posibilidades, obviamente, contestaré, ¿no? Muy interesante, que realmente el tiempo se nos quedó muy corto, Roberto, sí, pero vamos a invitarte de nuevo. Te vamos a invitar de nuevo. Sonia seguro tiene sus datos ahí. Tiene una base de datos muy buena, Sonia. Ahí está. Por eso que todo esto comenzó porque tiene una base de datos buena. Todo empieza con buena calidad de datos. Así es. Muchísimas gracias, Roberto. Para nosotros es un gusto tenerte aquí en Media Trends compartiendo en fácil todo lo que tiene que ver con innovación, tecnología, que es una aventura en la que todos estamos ahora, pues no trepados, porque la tecnología coexiste con nosotros y nos hace la vida más sencilla si le cogemos el gusto. Es correcto. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Roberto. Que estén muy bien. Y también estamos despidiendo nuestro programa, Sonia. Nos vemos la próxima semana. Que estén excelentes. Chao. Esto fue Media Trend, un espacio de entrevistas e información para conocer temas relacionados con la innovación, comunicación y emprendimiento. Bajo la conducción de los magísteres Sonia Llanes y Efraín Luna. Media Trend. Noticias sobre acciones e iniciativas públicas y privadas en pro de la ciencia, la tecnología y los negocios. Por UCSG Radio.